Mi novia dijo, mi exnovio siempre fue mi media naranja, tú me arrancaste de su lado. Le dije que se fuera, ahora que tengo la vida resuelta, quiere volver. He leído muchas historias aquí y siempre pensé que algunas eran exageradas o que faltaba contexto. Ahora entiendo que, cuando estás dentro de la situación, todo se siente confuso, contradictorio y, sobre todo, difícil de explicar en pocas palabras. Me llamo Vicente, tengo 29 años y esta historia comienza en 2022, cuando conocí a Cecilia. No fue un encuentro especialmente llamativo ni romántico. Nos conocimos a través de un amigo en común en una reunión pequeña, algo tranquilo, sin música alta ni ambiente de fiesta. Ella no era el centro de atención, pero tampoco pasaba desapercibida. Había algo en su forma de hablar, en su manera de escuchar, que hacía que uno quisiera quedarse conversando un poco más. Esa primera noche hablamos bastante, aunque no de cosas profundas. Fue más bien una conversación ligera, pero fluida. Recuerdo que en algún momento alguien mencionó relaciones pasadas, y fue ahí cuando Cecilia hizo un comentario que en ese momento no me pareció tan importante, pero que con el tiempo empezó a tener más peso del que debería. Dijo algo como, mi última relación fue complicada, pero ya estoy mejor. No dio detalles y nadie preguntó demasiado. Yo tampoco. No me pareció correcto indagar en algo tan personal con alguien que apenas conocía. Sin embargo, semanas después, volvimos a coincidir. Esta vez en un contexto más tranquilo, solo 4 personas. Ahí fue donde empezamos a hablar de verdad. Cecilia me contó que había salido recientemente de una relación de varios años. No fue una ruptura simple. Según sus palabras, no hubo violencia física, pero sí un desgaste emocional constante. Me habló de discusiones frecuentes, manipulación, celos, y una sensación permanente de no ser suficiente. No lo decía con dramatismo. De hecho, lo contaba de forma bastante controlada, como alguien que ya lo ha procesado, o al menos eso parecía. Yo no sabía mucho de cómo manejar ese tipo de situaciones, pero hice lo que cualquier persona haría, escuchar. Con el tiempo empezamos a hablar más seguido. Mensajes, llamadas, encuentros casuales que dejaron de ser casuales bastante rápido. No hubo un momento específico en el que decidimos acercarnos, simplemente ocurrió. Algo que me llamó la atención desde el inicio fue que ella estaba yendo a terapia. No lo ocultaba ni lo convertía en algo central de su personalidad, pero lo mencionaba con naturalidad. Decía que le estaba ayudando a entender muchas cosas de su relación pasada y de sí misma. En más de una ocasión me pidió que la acompañara a sus sesiones. No a entrar, obviamente, pero sí a estar con ella antes o después. Decía que le daba tranquilidad no sentirse sola en ese proceso. Acepté. Al principio pensé que era algo puntual, pero se volvió una dinámica constante. Yo la llevaba, la esperaba, y luego nos quedábamos hablando de cómo se sentía. A veces salía tranquila, otras veces más sensible, incluso hubo ocasiones en las que lloraba. Nunca me incomodó. Al contrario, sentía que estaba haciendo algo correcto. Con el paso de los meses, nuestra relación se volvió más cercana. Ya no era solo apoyo o compañía, empezamos a compartir más aspectos de nuestra vida cotidiana. Salíamos a comer, veíamos películas, pasábamos fines de semana juntos. Hubo un momento específico que marcó un cambio claro. Fue ella quien lo dijo. Estábamos en un café, nada fuera de lo común. Habíamos pasado la tarde hablando y, en algún punto, Cecilia se quedó en silencio unos segundos. No era un silencio incómodo, pero sí distinto. Luego me miró y dijo, nunca me había sentido tan tranquila con alguien. No supe qué responder de inmediato. Antes de que pudiera decir algo, agregó, creo que quiero intentar algo contigo. No lo dijo como una declaración impulsiva. Fue más bien una decisión que ya había tomado internamente. Yo dudé. No porque no me gustara, sino porque sabía el contexto del que venía. No quería ser una especie de reemplazo o una etapa de transición. Se lo dije claramente. Ella negó eso de inmediato. Insistió en que no se trataba de olvidar a nadie, sino de avanzar.
Dijo que conmigo se sentía en paz, que no había presión, que no tenía miedo de equivocarse. Al final acepté. Así fue como empezamos oficialmente en 2022. Los primeros meses fueron, en términos generales, buenos. No había grandes conflictos, ni situaciones incómodas. Todo fluía de manera bastante natural. Cecilia era atenta, cariñosa, y sobre todo, expresiva. Tenía la costumbre de verbalizar lo que sentía, algo que yo no hacía tanto, pero que con el tiempo empecé a valorar. Me decía que se sentía afortunada, que no esperaba encontrar a alguien así después de lo que había vivido. Yo no lo tomaba como algo extraordinario, solo hacía lo que consideraba básico en una relación, estar presente, escuchar, respetar. Sin embargo, había ciertos detalles que, en ese momento, decidí ignorar o minimizar. Por ejemplo, el tema de su ex no estaba completamente cerrado. No lo mencionaba constantemente, pero tampoco era un tema inexistente. A veces salía en conversaciones indirectas. Comparaciones sutiles, recuerdos aislados, comentarios que parecían inofensivos pero que, vistos en retrospectiva, tenían un peso mayor. Frases como, con el todo era más intenso, pero más caótico o nunca entendí por qué aguanté tanto. Yo no respondía mucho a eso. Prefería no profundizar. Pensaba que era parte del proceso. Otro detalle era que, en algunas ocasiones, Cecilia parecía tener cambios de ánimo difíciles de anticipar. Podíamos estar bien durante días y, de repente, se mostraba distante o pensativa. Cuando le preguntaba, solía decir que estaba cansada o que simplemente necesitaba tiempo para sí misma. No insistía. Con el tiempo, empecé a involucrarme más en su entorno. Conocí a su familia, sus amigos cercanos, incluso a su terapeuta de forma indirecta, ya que ella mencionaba algunas cosas que trabajaban en sesión. Su familia me recibió bien. No hubo resistencia ni comentarios incómodos. De hecho, en más de una ocasión me dijeron que la veían mejor desde que estaba conmigo. Eso reforzaba la idea de que todo iba bien. El 2023 fue, en gran parte, un año estable para nosotros. Teníamos rutinas, planes a futuro, incluso empezamos a hablar de proyectos más serios, como vivir juntos en algún momento. Nada inmediato, pero sí como una posibilidad real. Yo estaba comprometido con la relación. No en un sentido impulsivo, sino consciente. Sabía lo que implicaba estar con alguien que venía de una relación complicada, y estaba dispuesto a hacerlo bien. Si tenía que resumir mi papel en esa relación, diría que fui constante. Estuve en los momentos importantes, en los días buenos y en los complicados. La acompañé en su proceso, respeté sus tiempos, intenté construir algo estable. Y durante mucho tiempo, creí que eso era suficiente. Pero había algo que no terminaba de encajar. No era algo evidente, ni algo que pudiera señalar con claridad en ese momento. Era más bien una sensación, como si hubiera una parte de ella que nunca estuvo completamente presente. Como si, aunque estábamos juntos, hubiera algo más ocupando espacio. No lo confronté directamente. Tal vez por miedo a romper la estabilidad que habíamos construido, o tal vez porque quería creer que era solo una etapa que eventualmente se superaría. Y así llegamos a diciembre de 2023. Navidad. Fuimos a la casa de sus abuelos, como ya era tradición en su familia. Era un ambiente familiar, tranquilo, con la típica dinámica de reuniones largas, comida abundante y conversaciones cruzadas. Todo parecía normal al inicio. Pero Cecilia no estaba igual. No era algo exagerado, pero sí perceptible. Estaba más callada, menos participativa. Sonreía cuando alguien le hablaba, pero no iniciaba conversaciones. En varios momentos la vi distraída, mirando su teléfono o simplemente observando sin decir nada. Al principio pensé que estaba cansada. Se lo pregunté en voz baja, en un momento en el que estábamos solos en la cocina. Me dijo que estaba bien. Pero no sonó convincente. Regresamos con los demás, pero la sensación no desapareció. Conforme avanzaba la noche, su incomodidad se volvió más evidente. No era solo silencio, era una especie de tensión contenida.
Decidí no hacer una escena. Esperé a que hubiera un momento más adecuado para hablar. Ese momento llegó más tarde, cuando salimos al patio. Estaba más tranquilo, sin tanto ruido. Solo algunas luces, el frío de la noche y el sonido lejano de las conversaciones dentro de la casa. Ahí fue donde le pregunté directamente. ¿Qué te pasa? Ella tardó en responder. No fue una pausa breve. Fueron varios segundos en los que parecía estar decidiendo si decirlo o no. Finalmente habló. Dijo que se sentía rara. Que algo no estaba bien. No entendía a qué se refería, así que le pedí que fuera más clara. Lo que dijo después fue lo que cambió todo. Le repetí la pregunta, esta vez con un tono más firme. Cecilia, dime qué pasa. Ella levantó la mirada, y por primera vez en toda la noche, me sostuvo la mirada sin evasivas. Sus ojos estaban húmedos, pero todavía no lloraba. Siento que me falta algo, dijo finalmente. La frase, por sí sola, no parecía tan grave. Pero el contexto, la forma en la que lo dijo, hacía que no sonara como algo pasajero. ¿A qué te refieres? Pregunté. Volvió a guardar silencio unos segundos, y luego lo dijo. Sin rodeos. Sin suavizarlo. Mi exnovio siempre fue mi media naranja, tú me arrancaste de su lado. No hubo ruido alrededor en ese momento. O al menos, así lo percibí yo. Fue como si todo se hubiera detenido unos segundos mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. No era solo lo que dijo. Era como lo dijo. No sonaba como una acusación impulsiva, sino como una verdad que llevaba tiempo guardando. Sentí una mezcla inmediata de cosas, incredulidad, molestia, pero sobre todo una especie de vacío difícil de explicar. ¿Qué acabas de decir? Pregunté, más por necesidad de confirmarlo que por no haber escuchado bien. Ella empezó a llorar. No fue un llanto exagerado, pero sí constante. Bajó la mirada otra vez y se cubrió parcialmente el rostro con una mano. No lo entiendes, dijo entre lágrimas. Yo lo amé de verdad, fue algo muy fuerte. Esa frase terminó de cerrar lo que ya estaba implícito. No se trataba de una duda momentánea. Era algo más profundo. ¿Y qué hago yo aquí entonces? Respondí, sin levantar la voz, pero con una claridad que incluso a mí me sorprendió. ¿Qué significa todo este tiempo? Ella negó ligeramente con la cabeza, como si la situación fuera más compleja de lo que yo estaba planteando. Tú eres bueno conmigo, me has cuidado, has estado ahí, pero no es lo mismo. Esa fue la segunda frase que terminó de romper cualquier intento de mantener la calma. ¿No es lo mismo? Repetí. ¿Entonces qué es esto? ¿Una relación de reemplazo? ¿Un proceso? Ella no respondió de inmediato. Seguía llorando, cada vez con más intensidad. Su respiración se volvió irregular, y en ese momento se apoyó contra la pared del patio, como si necesitara sostenerse físicamente. El problema fue que ya no estábamos completamente solos. Al parecer, alguien había notado que Cecilia no estaba bien, y en cuestión de segundos, dos de sus familiares salieron al patio. Primero una tía, luego su madre. ¿Qué está pasando? Preguntó su madre al verla llorar. Cecilia no respondió. Solo negó con la cabeza, pero su llanto hablaba por sí solo. Su madre se acercó rápidamente y la abrazó. ¿Qué te pasa, mi amor? Insistió. Yo me mantuve a un lado, sin intervenir de inmediato. No sabía exactamente cómo explicar lo que acababa de pasar sin que sonara peor de lo que ya era. Pero Cecilia sí habló. No puedo, dijo entre lágrimas. Siento que no estoy bien, que esto no está bien. No mencionó directamente lo que me había dicho, pero era evidente que algo grave estaba ocurriendo. Su madre la abrazó con más fuerza, acariciándole el cabello. Tranquila, tranquila, le decía. No tienes que forzarte a nada. Esa frase me llamó la atención. No tienes que forzarte a nada. Era como si, sin conocer el contexto completo, ya estuviera tomando una postura. En ese momento, más familiares comenzaron a acercarse. No todos,
pero sí lo suficientes para que la situación dejara de ser privada. Alguien preguntó qué pasaba. Otro trató de calmar a Cecilia. Había confusión, pero también una tendencia clara a protegerla a ella sin cuestionar demasiado. Finalmente, su madre volteó a verme. ¿Qué le dijiste?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Nada, respondí. Solo le pregunté qué tenía. Cecilia negó con la cabeza, pero no para contradecirme, sino como si estuviera atrapada en sus propias emociones. Es que no puedo, repitió. Yo no quería que fuera así. ¿Que fuera cómo?, pregunté, esta vez sin poder ocultar la molestia. Ella me miró, con los ojos rojos, y dijo algo que terminó de exponer la situación frente a todos. Yo sigo pensando en él. Hubo un silencio incómodo. No todos entendieron de inmediato, pero los que sí, cambiaron la expresión al instante. Su madre no pareció sorprendida. De hecho, su reacción fue completamente distinta a lo que yo esperaba. Eso es normal, dijo, con una calma que me desconcertó. Fue una relación muy importante para ella. Esa respuesta encendió algo en mí. ¿Normal?, repetí. ¿Te parece normal decirle eso a su pareja actual? Lo que me parece, respondió ella, ahora con un tono más firme, es que mi hija está confundida y necesita comprensión, no presión. La palabra presión me pareció fuera de lugar. No la estoy presionando, dije. Estoy tratando de entender por qué estoy en una relación donde claramente no soy la prioridad. Cecilia volvió a llorar con más fuerza al escuchar eso. No digas eso, murmuró. ¿No es así? ¿Entonces cómo es?, pregunté. Porque lo que acabas de decir no deja mucho espacio a interpretaciones. La tensión aumentó rápidamente. Algunos familiares empezaron a intervenir, no para mediar, sino para suavizar lo que ella sentía. Es solo un momento, dijo una de sus tías. A veces uno recuerda cosas, no significa que no te quiera. Exacto, agregó otro. No puedes esperar que olvide todo de la noche a la mañana. Yo los escuchaba, pero cada intervención me resultaba más desconectada de la realidad de lo que estaba pasando. No era un recuerdo. No era nostalgia. Era una declaración directa. Su madre volvió a hablar, esta vez mirando a Cecilia. Mi amor, si necesitas cerrar ese ciclo, hazlo. Esa frase me hizo girar la cabeza de inmediato. ¿Cerrar el ciclo?, repetí. ¿En qué momento se supone que eso no estaba cerrado? Nadie respondió a eso. Cecilia solo lloraba. Y entonces pasó algo que, honestamente, no esperaba. Su madre, sin dudarlo demasiado, dijo. ¿Sabes algo? Vamos a llamarlo. Hubo un silencio inmediato. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo que llamarlo?, pregunté. A su ex, respondió ella con total naturalidad. Tal vez necesitan hablar. Aclarar las cosas. Miré a Cecilia, esperando que al menos ella rechazara la idea. Pero no lo hizo. Al contrario. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Esa respuesta fue suficiente. No había nada más que entender. ¿En serio?, dije, sin poder ocultar la incredulidad. ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Llamarlo en medio de todo esto? No lo entiendes, respondió su madre. Ella está lastimada. No, dije. Lo que no entiendo es por qué sigo aquí. Cecilia levantó la mirada, con una expresión que mezclaba tristeza y reproche. Eres poco comprensivo, dijo. Esa frase, después de todo lo que había pasado en ese momento, fue el punto final. No levanté la voz. No hice una escena. Simplemente asentí, como si finalmente todo encajara. Tienes razón, respondí. No soy comprensivo. Hubo un silencio breve. Miré alrededor. A su familia, a ella, a la situación en general. Y en ese momento entendí algo con total claridad, no había espacio para mí ahí. No en ese contexto. No con esa dinámica.
Creo que esto termina aquí, dije. Nadie intentó detenerme. Cecilia tampoco. Se quedó ahí, llorando, sostenida por su madre, en un entorno donde yo claramente ya no tenía lugar. No recogí nada. No hice más preguntas. Solo me di la vuelta y caminé hacia la salida. Recuerdo que, mientras cruzaba la puerta, podía escuchar todavía las voces detrás de mí. Algunas tratando de consolarla, otras justificando la situación. Pero ya no importaba. Salí de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi en 2023. Y en ese momento, aunque no lo sabía del todo, también fue el inicio de algo completamente distinto para mí. Después de esa noche en diciembre, no volvimos a hablar. No hubo mensajes de disculpa, ni intentos de arreglar las cosas. El silencio fue total. Al principio, pensé que en algún momento ella iba a escribir, aunque fuera por inercia o por costumbre. No pasó. Con el tiempo, lo que sí llegó fue información indirecta. Un amigo en común me comentó que Cecilia había vuelto con su ex. No lo dijo con detalles, pero tampoco hizo falta. Era evidente. Días después lo confirmé por mi cuenta. Fotos, comentarios, publicaciones donde se mostraban juntos otra vez. No tuve que investigar demasiado. No sentí celos. Lo que sentí fue otra cosa. Una especie de decepción racional. Porque durante meses ella me había hablado del daño que esa relación le había causado. De las discusiones, de la manipulación, de la terapia, del proceso de reconstruirse. Y, sin embargo, todo eso parecía haberse desvanecido en cuestión de semanas. No era tanto lo que hizo, sino lo que implicaba. Me di cuenta de que yo había estado en una etapa intermedia de su vida, no en una decisión definitiva. Eso me afectó más de lo que esperaba. No por apego a ella, sino por la sensación de haber construido algo sobre una base que no era tan firme como parecía. Durante un tiempo le di vueltas a todo eso. Traté de entender en qué momento ignoré señales o interpreté cosas de forma equivocada. Pero eventualmente llegué a una conclusión simple: seguir analizando no iba a cambiar el resultado. Así que decidí enfocarme en lo único que sí podía controlar. Mi vida. Mi trabajo siempre fue estable. Trabajo en una empresa de venta de materiales de construcción. No es algo particularmente emocionante, pero es constante y tiene margen de crecimiento si sabes moverte. Después de la ruptura, cambié mi enfoque. Empecé a involucrarme más, a entender mejor el negocio, a buscar oportunidades dentro de la empresa. Tomé más responsabilidades, optimicé mis horarios y, sobre todo, empecé a manejar mejor mi dinero. No fue un cambio inmediato. Fue progresivo. Pero constante. Para 2025, ya estaba en una posición completamente distinta. Había logrado estabilidad económica, tenía más control sobre mi tiempo y, finalmente, pude comprar una casa. No fue algo impulsivo. Lo planeé, lo analicé y lo ejecuté. Y cuando lo logré, no sentí emoción desbordada. Sentí orden. Como si, después de todo lo anterior, las cosas finalmente estuvieran en su lugar. Durante todo ese proceso, Cecilia no formó parte de mi vida en absoluto. Hasta que un día apareció. No fue en un parque. No fue casualidad. Fue en mi trabajo. Era un día normal. Estaba en la zona de atención, revisando inventario y coordinando pedidos. Había movimiento constante, clientes entrando y saliendo, nada fuera de lo habitual. Hasta que la vi. Cecilia. Estaba parada cerca del mostrador, observando el lugar como si no supiera exactamente qué hacer. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no dudó. Caminó directamente hacia mí. «Bola», dijo. «Bola», respondí, sin dejar de mantener cierta distancia. Hubo un silencio breve. «He visto cómo te ha ido», dijo. «Sé que te está yendo bien». No respondí. «Estoy orgullosa de ti». Esa frase me resultó extraña viniendo de ella. «¿Qué necesitas?», pregunté, llevándolo al terreno práctico. Respiró hondo antes de responder. «Hablar contigo».
Estoy trabajando. Solo unos minutos. La miré unos segundos. No parecía nerviosa, pero tampoco tranquila. Habla, dije finalmente. Bajó la mirada un momento, y luego volvió a levantarla. Te extraño. No reaccioné. Y te amo. Esa segunda frase sí cambió el ambiente. No porque me sorprendiera emocionalmente, sino por lo fuera de lugar que sonaba en ese contexto. No, respondí, de forma directa. Ella pareció desconcertada por la respuesta inmediata. Ni siquiera me vas a escuchar, dijo. Ya lo hice antes, respondí. Y sé cómo termina. Su expresión cambió, pasó de segura a incómoda. Las cosas con él no son como pensé. No dije nada. Es peor, continuó. Ahora sí, hay violencia. La miré con seriedad. Entonces denúncialo, dije. Ella dudó. No es tan fácil. ¿Y qué quieres que haga yo? Interrumpí. ¿Me viste cara de policía o qué? Mi tono fue más seco de lo que había sido hasta ese momento. No estaba gritando. Pero sí estaba molesto. No por lo que le pasaba, sino por el hecho de que regresara después de todo, esperando encontrar una solución en el mismo lugar que había descartado. No vine por eso, dijo. Vine porque me arrepiento. No respondí. Me arrepiento de todo, continuó. De lo que dije, de cómo actué, de haberme ido. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Perdóname. La frase quedó en el aire. Pero antes de que pudiera decir algo, alguien más entró a la escena. Un hombre. Camiseta de tirantes, expresión tensa, mirada directa hacia nosotros. No tardé en reconocerlo. Era su ex. Se acercó sin dudar. ¿Qué haces aquí, mi amor? Dijo, con un tono que no coincidía con la tensión de su expresión. ¿Me estás engañando? El ambiente cambió de inmediato. Cecilia bajó la mirada. No lloraba abiertamente, pero su cuerpo se tensó. No, respondió en voz baja. Solo vine a ver un material, para tu primo. Dijo que iba a reparar el tejado. Él soltó una risa corta, sin humor. Que él busque el material, respondió. ¿Por qué le haces el favor? No hubo respuesta. Me pregunto qué otros favores le haces al idiota de mi primo, continuó. ¿También te acuestas con él? Varias personas dentro del lugar comenzaron a voltear. El tono ya no era privado. No es nada de eso, dijo Cecilia. Solo. Sí, ya, la interrumpió. Siempre es solo. Luego cambió de tema de forma abrupta. Pero dime algo, añadió. ¿Por qué no has hecho la comida? Ella no respondió. Llego del trabajo, continuó él, y te encuentro aquí, perdiendo el tiempo, hablando con este. Hizo una pausa breve, mirándome de arriba abajo. Vendedor de cemento. El silencio en el lugar era evidente. Y sin mi comida lista, añadió. Creo que necesitas recordar algunas cosas. Su tono ya no era solo molesto. Era amenazante. Vámonos. Le tomó el brazo. No con violencia exagerada, pero sí con firmeza suficiente para que no pareciera una sugerencia. Cecilia no opuso resistencia. Solo dijo en voz baja. Está bien. Y se dejó llevar. Nadie intervino. No porque no fuera evidente que la situación era incómoda, sino porque ese tipo de escenas suelen paralizar más que provocar reacción. En cuestión de segundos, ya estaban saliendo del lugar. El ambiente quedó tenso. Algunas personas se miraban entre sí, otras fingían volver a lo suyo. Yo me quedé en mi lugar. Sin decir nada. Sin moverme. No sentí satisfacción. Tampoco alivio. Lo que sentí fue algo más complejo. Porque, aunque lo que estaba pasando era consecuencia de sus decisiones, eso no lo hacía fácil de ver. No me alegraba. Pero tampoco me hacía querer intervenir. Había un límite claro. Y ese límite lo había marcado ella tiempo atrás.
Volví a lo que estaba haciendo. Como si nada hubiera pasado. Pero con una idea bastante clara en la cabeza. No todo lo que parece una segunda oportunidad, realmente lo es. A veces, es solo el eco de una mala decisión regresando al mismo lugar donde empezó. Y esta vez, yo no iba a formar parte de eso.